Bienvenidos a una nueva emisión de En la Mesa, en este caso bajo el paraguas, en el contexto de un nuevo evento de Sigma, y tal como lo vemos en la pantalla, esta es la Revolución Conmigo, donde justamente cada uno tiene una pieza fundamental dentro de este agronegocio que es tan importante, y lo que vamos a charlar en este rato, en esta media hora que tenemos por delante, justamente tiene que ver con eso, con el rol que tiene cada uno. Y hay partes muy importantes que hacen al negocio, que hacen a la campaña agrícola y que seguramente van a despertar alguna que otra pregunta o inquietud para ustedes que están del otro lado. Le doy la bienvenida a este panel que está integrado específicamente por Pablo Mercury, que es director del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del INTA, que integra el Instituto de Clima y Agua. Está también con nosotros Luis Mogni, que es consultor en gestión estratégica de negocios y además titular de Somera y fundador del Congreso de Distribuidores del Agro. Y aquí a mi lado, Carlos Sánchez Negrete, que es economista, analista del mercado de granos y además titular de la Compañía General del Término. Gracias a los tres por ser parte de esta charla. Quisiera empezar, ya que estamos hablando de que todos tenemos una parte fundamental dentro del negocio, con vos, Pablo, porque acá sin el clima no podemos hacer nada. Digamos, ya lo que quedó claro en este último tiempo es que justamente la parte climática es fundamental. ¿Qué estás viendo? Sí, como bien vos lo decís, para hacer una agronomía inteligente necesitamos también información climática precisa y certera para una buena toma de decisiones. Salimos de un año El Niño con un otoño muy buen abastecedor de la reserva de agua en los suelos, que ya no va a ser utilizada por los cultivos actualmente en cosecha, sino que la podemos trasvasar a la próxima campaña, y una previsión de año La Niña o de enfriamiento en la mayoría de los modelos internacionales. Vale mencionar que este es el momento de más incertidumbre en los modelos, el momento más impreciso como para hacer una previsión de enfriamiento o calentamiento en el Océano Pacífico, sobre todo en lo que hace a la intensidad o cuándo sería el mayor énfasis en la próxima campaña que tenga este evento sobre la circulación atmosférica. En general, vale mencionar, los años La Niña genera una circulación atmosférica más deficiente en lluvias, más deficiente en humedad, en general para la totalidad de los territorios del cono sur. Claro. La palabra incertidumbre de alguna manera como que sobrevuela, ¿no? Todavía, a pesar de que tenemos otro norte en la Argentina, quizá un cambio de expectativas. Ahora, esa palabra incertidumbre está, por ejemplo, hoy por hoy en un contexto en donde muchas empresas están viendo, bueno, Luis, ¿qué hacemos? ¿Tomamos decisiones ahora? ¿Esperamos? ¿Compramos insumos? ¿Armamos nuestro plan ahora? ¿Eso lo estás viendo, Luis? Bueno, incertidumbre hay un montón, sí, lo vemos. Un poco lo que dice Pablo es, veníamos con un perfil que no terminaba de llenar, en algunas regiones estaba bastante más complicado, ahora tuvimos todas estas lluvias, está llenando, vuelve gran parte del área de la fina a tener relevancia. Tenemos estas dudas de si viene una niña, ¿qué hacemos con los maíces? ¿Vamos temprano, vamos tardíos? Si vamos a maíces más tardíos, ¿qué pasa con la chicharrita? La verdad que hay un boom tecnológico muy complejo. Venimos de casi ya terminamos el cuarto mes del año sin hacer estamos perdiendo casi un barbecho. Las cosechas vienen mucho más retrasadas. La comercialización de insumos está compleja porque el productor, volvemos al mismo punto de siempre, nosotros nos regimos por la demanda, y la demanda es del productor, y el productor en este cuatrimestre prácticamente no tuvo necesidades, no ve para adelante un escenario donde realmente tenga que comprar insumos, los productos bajan de precio, hoy estás en el piso histórico en China. Sí. No sabemos qué va a pasar con los aranceles, hay una fuerte discusión. Bueno, viste que el gobierno bajó los aranceles a la urea, y bajó los aranceles para algunos productos, 2,4-D, glifosato y atracina. Entonces, todo ese ambiente de negocios que, como decías vos, hoy la perspectiva para adelante seguramente es mucho mejor que la que teníamos, te va generando incertidumbre. Las ventas están paradas, casi nadie está llegando a los pronósticos de venta de este cuatrimestre. Y la decisión de qué vamos a hacer de acá para adelante todavía sigue en el escritorio, y muchos Excel no dan los números. No dan los números. Los modelos climáticos son impredecibles en esta época del año, como decía Pablo. Los modelos económicos también hacen que sea impredecible decir con qué dólar, por ejemplo, se va a manejar un productor a fin de año cuando esté levantando el trigo que va a sembrar.
Ese creo que es un riesgo muy importante que no sé si el productor lo está ponderando en la medida. Todo el mundo está haciendo sus estructuras de costos y sus Sí. márgenes en base a un análisis estático, que es lo que venía haciendo hasta ahora. Pero es muy distinto el dólar que uno puede llegar a cobrar en diciembre en cuanto a poder de compra del dólar que va a meter sus costos. Si nosotros miramos el stock de granos que tenía un productor al 30 de diciembre y lo comparamos con el poder de compra que tenía en ese momento, con el mismo cereal, cuánto compra hoy, y compra la mitad, o sea, su poder de compra de ese stock de cereales es la mitad. Entonces, yo lo que veo que, vamos a poner un ejemplo de corto plazo, en Sí. los próximos 90 días, si nosotros vamos a seguir con una devaluación del 2% acumulativa, que nos puede llegar a dar un 6 y pico por ciento acumulado, y vamos a tener una inflación que va a correr al 8%, y a mí me dicen qué va a pasar con los precios. Si yo tengo una inflación del 8% en los próximos 3 meses, me va a dar alrededor del 26% contra... Estás perdiendo. Con lo cual no hay precio que va a subir un 18%, 16%. Claro. Entonces, No esperemos esa hazaña internacional de suba de precios. claro, entonces ahí es más importante qué perspectiva tiene uno respecto de las variables y el acomodamiento que van a tener los precios relativos. Yo creo que eso se va a trasladar a todo el tipo de industria que esté relacionado con nuestro sector, porque Claro. el proveedor de insumos debería estar pensando lo mismo. Hace todo su costeo y su proyección de ingresos en dólares, pero ese dólar que va a recibir, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto tiempo se sostiene esta política de retraso de tipo de cambio? Claro, ¿no? claro. Si hay posibilidad de interactuar, me gustaría que ocurra. No esperen simplemente a que yo les pregunte, porque va a ser seguramente mucho más dinámica incluso la charla. Pero recién vos decías, Luis, se pierde un barbecho. Vos, Pablo, dijiste que vamos a tener que ser muy criteriosos a la hora de nuestro trabajo agronómico. ¿El agua va a ser un factor fundamental a pesar de que ahora tenemos? Clave. La combinación año-niño y una posterior año-niña tiene como clave en la gestión agronómica la gestión del agua, del elemento agua. Porque hoy estamos con una provisión inédita de agua en los suelos agrícolas del centro del país. No hay área que no tenga 70 o 80% como mínimo de agua útil, agua disponible para las plantas en la totalidad de las zonas agrícolas. Zonas trigueras, zonas para doble cultivo o zonas núcleos donde se hacen cultivos de ciclo largo también eventualmente. Entonces, la gestión del agua es clave. La conservación dentro de la gestión del agua, desde una campaña al inicio de la otra, es importantísimo. ¿Y eso qué implica? Hacer mucha agronomía, mantener barbechos limpios, las malezas no consumen el agua de la que hoy tenemos, y muchas otras medidas agronómicas, algunas son intercampañas, otras son de más largo plazo, que tienen que ver con la conservación del agua donde cae. En cada lugar que recibe agua, el perfil tiene que absorberla. Es tener suelos que no estén compactados, es tener suelos con buena cobertura de residuos, es tener curvas de nivel o trabajar con terrazas donde lo amerita el paisaje. Entonces, es muy importante la toma de decisiones en cuanto a la conservación de esta agua que hoy tenemos en este invierno, que fue muy buen abastecedor en las áreas agrícolas para el inicio de la próxima campaña. Y en la toma de decisiones, como decías Luis, disminuye el riesgo del cultivo con que iniciás, porque es muy diferente, y es importante remarcar esto, para la toma de decisiones, porque a veces tenemos la memoria de corto plazo, lo que nos pasó en las 3 niñas previas. En cambio, en esta niña, en las 3 niñas previas, iniciamos, especialmente en las 2 últimas, con 0 prácticamente reserva de agua. Ahora podremos iniciar con un buen manejo agronómico, con muy buena disponibilidad de agua en profundidad. Sobre todo, aun cuando nos tengamos que abastecer con una lluvia, lo que es el horizonte superficial para una buena germinación, sea de un cereal de invierno, sea de un cultivo de ciclo largo al inicio de primavera. Entonces es muy importante en la toma de decisiones no solo ver el horizonte, cuál es la información climática, qué nos va a pasar, sino ver en el lote, debajo de nuestros pies, con una pala, cuál es el agua disponible o con un buen análisis de la humedad en el suelo, ¿no? Va a ser clave eso, Luis. Vos. No, sí, a ver, un poco lo que nosotros vemos hoy en la calle y te pregunto a vos, Carlos, también, es
cuando estás en el mercado, todos siempre decimos, si el productor tiene agua en el lote, lo primero que hace es trigo, porque va y va a buscar la plata de diciembre. Cuando lo pones en un Excel y tirás el margen bruto, te da negativo. Ahora, yo haría todo el trigo del mundo, le pondría la mayor cantidad de fertilizante que pueda para tratar de sacar un extra rinde, porque yo siempre creo que el costo más fuerte que hoy tiene el productor agropecuario en una producción como la nuestra, 70% en campos arrendados, el costo fijo más fuerte es el arrendamiento. Entonces digo, saco la mayor cantidad de kilos para tratar de ver a dónde llego. Pero hay otra discusión que es, ¿y si me aguanto con el agua que tengo? Y ahí voy a esto que planteabas vos, del manejo del agua. Y si me aguanto el agua que tengo y voy a un maíz bien temprano, con un muy buen barbecho, y voy a buscar un área que todo el mundo dice que por chicharrita va a bajar. Estamos hablando de casi perder 1 millón de hectáreas de maíz, al menos en los bares. Tal cual. Entonces, si decís, pierdo 1 millón de hectáreas de maíz, el número de maíz me da mejor que el de trigo. Me aguanto y me voy, sobre todo en zonas como Junín, de Junín para arriba, Villa Cañada. Seguramente intentaría hacer maíz. Entonces, me parece que ahí viene un tema de meto maíces tempranos. Hoy hay semilla de maíz. Hay un montón de productores pasándose a sorgo. Las empresas productoras de sorgo vendieron todo. Bueno, y además están trayendo semillas, te dicen van a llegar tarde, pero están trayendo semillas, están sembrando en Bolivia y Estados Unidos, con lo cual sorgo puede haber un montón. Algunos te dicen, no, bueno, yo no iba a hacer girasol, pero ahora quiero hacer girasol. Sí. Entonces me parece que combinando esto de los números que tenés vos y el manejo del agua que planteás vos, vos me decías, incertidumbre. Claro, ¿viste? La palabra que sobrevuela es incertidumbre. Así, digo, compro más fluorocloridona, compro más ese metolaclor, meto una tracina, ¿dónde estoy? Y me parece que en ese escenario está el productor que está hoy muy preocupado y no termina de entender. Y encima, volvemos a un punto muy chiquito, pero esto que planteabas vos, hoy te cae un rocío fuerte o una llovina a la mañana y te paró la cosecha, con lo cual ni siquiera terminó la campaña anterior. Pero los números no dan o no dan. No, o sea, los números para el trigo no, y depende, ya te digo, cómo hacen los números. Porque hay variables que te van a cambiar totalmente, como por ejemplo fletes y gastos de estructura. Claro. Son variables que hasta ahora no eran muy relevantes, pero si vos vas a tener un índice de actualización de esas variables, si vos agarrás la CATAC del año pasado, ajustó exactamente por la inflación. Con lo cual, si yo voy a tener un índice como fletes que me va a subir por inflación con un tipo de cambio que me va a quedar atrasado, vos podés tener una incidencia de que un flete pasa a ser el, no sé, 18, 20, 30%, o sea, los gastos de estructura más flete puede ser 30% de tu costeo. Tu distancia al puerto es Eso claro, con distancia te hablo de un número hecho más o menos con 300 kilómetros. Sí, claro. Pero por eso te digo, hay variables dentro de tu costo que pueden empezar a ser muy importantes. Y después, lo que decían recién, el productor tiene la memoria inmediata. Entonces ahora, con el tema de la... Acá cambió el partido completamente. Pero Por todo, cambió por lo climático, por lo económico, cambió por todo. Es otro partido. es que el productor, me parece que el que va a sembrar, primero tiene que tomar una actitud muy defensiva. O sea, la actitud o la mentalidad que tiene que tener es defensiva ante un escenario donde tenés tantas variables y tanta incertidumbre. Claro. Entonces, todo lo que vos puedas hacer para mitigar los riesgos, inclusive de estas variables que son las variables que te pueden cambiar radicalmente el negocio, que no tienen que ver con los precios. Entonces, por eso te decía, cuando te preguntan por los precios, yo digo, los próximos 90 días, ¿qué te importa el precio? Si vos tenés, a vos te puede variar 18% tu costeo respecto de... No hay precio que va a subir ese valor, eso te lo puedo asegurar. Claro. Entonces, vos tenés que empezar a ver instrumentos. Puede ser una disrupción, sí, claro, o un problema gravísimo en Estados Unidos, claro, ahora para las siembras o para el periodo del weather market americano, julio-agosto, ¿sí? Ahora, el productor lo que va a tener que hacer es tomar decisiones, para mí, que son defensivas, como decir, ¿cómo mitigo los riesgos? Bueno, hacer todo lo que pueda en relación insumo-producto. Yo sé que voy a cobrar y pagar con el mismo dólar, claro, es decir, todo lo que sea hacer relaciones de insumo-producto o canjes hacia futuro, son variables, o sea, son estrategias que van a mitigar esos riesgos. Y Pablo, ¿cuándo empieza a verse un escenario un poco más certero en cuanto a los pronósticos para que el productor pueda tener más info para tomar estas decisiones de las que hablaba Luis hace un ratito? Sí, es muy, muy buena la pregunta, Daniel, porque
todo lo que hablamos del clima futuro es probabilístico. Claro. Y esa probabilidad tiene un grado de certeza en el momento en que se emite. Para saber qué pasa en el verano, la salida de la primavera y verano de la próxima campaña, recién algo certero lo tenemos en el mes de agosto. Agosto, inicio de septiembre. Y a veces es tarde esta información certera para la toma de decisiones, compra de semillas, insumos. Entonces, bueno, por eso, a medida que mejora la información climática de que disponemos, son más robustos y certeros los modelos de los forzantes oceánicos y cómo impactan sobre las distintas regiones de nuestro país y del globo, es muy importante ir trabajando con lo que tenemos. Por eso insistimos mucho, Claro. es muy importante la conservación del agua. Y a veces decimos, ilustrativamente, tener hoy reservas de agua de 100 milímetros o más en el perfil de todas las zonas agrícolas es el equivalente a tener dólares en el Banco Central. Te da esa tranquilidad al inicio de campaña. Entonces, la riqueza, el factor limitante ha sido siempre el agua. Por eso esta tremenda conocimiento del sector sobre los océanos, la variabilidad climática. No hay sector productivo que tenga tanto seguimiento de la información climática como el sector agropecuario, ¿no? Es notorio eso y que remarca nuestra dependencia por producir a cielo abierto de lo que pasa, de esta gran variabilidad y estas adversidades que tenemos con el clima futuro, ¿no? ¿Y cómo haces para ir tomando decisiones que sean dentro de lo probable y lo posible, lo más certeras para que el negocio funcione? Si vos tenés que ir tomando decisiones todo el tiempo con la información que tenés, bueno, para que esto en definitiva sea un negocio y de rentabilidad. Muy difícil. Ni hablar de pasar el tamiz, el rastrillo económico que está pasando Carlos, que también es preocupante, digamos. Sí, a ver, yo lo que creo que si nosotros, y acá estamos en esto de revolución conmigo, comercio amigo y demás, me parece que si nosotros empezamos a pensar, y lo hablábamos ayer en el Congreso de Distribuidores, claramente el modelo de negocio está agotado. Claro. Si no empezamos a pensar un modelo de negocio nuevo, tenemos una complejidad. En algún momento, yo trabajé en Bayer muchos años y viste, los europeos trataban de imponer un sistema de negocios más just in time, que imposible en Argentina porque siempre tenemos un montón de variables. Ni just ni time. Ni just ni time. Pero a veces time lo acomodamos, sí. Pero el just es más difícil. Pero lo que sí creo es que si vos empezás a tener un sistema más colectivo en la toma de decisiones, donde no es bueno, a ver, productor, viene, te compra una bolsa de semillas y si después no la quiere sembrar, bueno, no sé, problema tuyo, veamos qué hacemos. Si vos compras un agroquímico y de vuelta, claro. Lo que me parece es que tenemos que tomar todas decisiones más sobre la marcha. Entendemos que, mirá, ¿qué variables tenés? Probablemente puedas importar mucho mejor. Entonces, traigamos a zona franca, entramos más rápido productos que no tenemos que esperar que vengan de China. Hoy Uruguay puede ser un abastecedor bastante bueno porque vas a tener plantas en Uruguay que te puedan llegar a entrar productos en 15 días. Entonces empecemos a buscar otras alternativas. Cambio de área, trigo, vas a conseguir semilla de ciclos largos o ciclos cortos sin problema. Ponele que hasta ahí sí, no me complica. ¿Aumenta el área de sorgo? ¿Cuánto va a aumentar? No, 200.000 hectáreas que nos roben a los maíces. Semilla de maíz, me van a matar los semilleros. Semilla de maíz hay casi la que quieras. Entonces, me parece que el histórico siempre fue ¿cuál es el factor más limitante? Y sigue siendo la tierra. Por eso los productores arriendan a valores que a veces nos parece que son ilógicos. Entonces, primero me aseguro la hectárea. Cerraron a valores muy altos. Sí, bueno, pero no le vamos a decir eso porque cada uno toma la decisión con el Excel. A veces los Excel dan muy mal, pero yo tenía un amigo que dice, si a mí el Excel no me da 20% de margen cuando lo hago, no arriendo. Pero estás arrendando, no, pues a lo mejor me cambia todo, decía. Entonces, bueno, un poco la discusión es esta. Me parece que el sistema tiene que ser más dinámico, más ágil, más flexible y entender un poco dónde va esta decisión. Yo soy un convencido que me parece que hacer trigo en algún momento va a ser clave para tener un flujo de fondos diferente. Me parece que este año, después de 4 años, lo que viene es el valor del dinero vuelve a ser importante, la financiación vuelve a ser importante. Me parece que ahí los bancos están ofreciendo créditos en muchos casos en dólares a tasa cero, ir a buscar plata a los bancos. Y con la plata y con la hectárea, me parece que el sistema y el canal de distribución
va a ir ayudándote a tomar decisiones más cortitas. Ya no es esto de me compro los insumos en marzo y veo cuando en agosto, septiembre estoy haciendo, sobre todo porque dice Pablo, si yo a lo mejor tengo que cambiar y ese día tengo que levantar y voy de un maíz a una soja, porque me dan mejor los números o porque Igual. no conseguí o porque la urea o el fosfato de amonio tuvo algún problema. Para mí hay que pensar esto que decíamos, flexibilidad y sistemas y modos colectivos de operar. Te vi con ganas de acotar, Carlos. No, que están en línea, que me parece que el negocio hay que pensarlo distinto, no hay que seguir con pensando el negocio de la misma manera. En los últimos años el productor la pegó guardándose el grano. O sea, el productor decía, yo a los bancos no voy a depositar la plata, para mí mi mejor negocio es tener el grano, que es como tener dólares, y tuvo razón. Yo creo que esa lógica hoy cambió. Un poquito que está todavía. Por eso te digo, hay que Claro. empezar a pensarlo Hay que ayornarse. distintos. Claro. Ok. Y encima vos tenés un mercado que cambió. Vos estás hoy en un escenario de recomposición de stocks. Vos tenés Estados Unidos recomponiendo stocks, una Sudamérica con cosechas récord, Claro. y encima vos tenés, en el caso de la soja, una China que se comporta distinto. El comprador se comporta distinto en un escenario donde vos hacia adelante vas a tener mercadería. Es decir, es muy fácil, es lo de siempre. Si vos sabés que comprás todos los días tu sallé de leche y sabés que mañana puede ser que no va a haber leche en el supermercado, ¿vos qué hacés? Comprás la de hoy, la de mañana y la de pasado. Eso es lo que hacían los chinos con sus compras. Hoy, ¿qué es lo que ve? En general acontece con todo el mercado, no solamente con China y la soja. Ve hacia adelante que el mercado va a estar bien abastecido, con lo cual no tiene ningún apuro en comprar y va comprando despacito, calladito, sin subir los precios, Claro. porque siempre tiene alguien que le va a vender. Si no es el americano, que tiene por ahí stocks más bajos, atrás va a venir el brasileño, que está lleno de stocks. Entonces, en esa ambigüedad que hay entre un escenario de unos años anteriores de escasez a uno de abundancia, vos tenés que empezar a pensar el negocio de manera distinta. Y encima, con las variables que hablábamos de un retraso de tipo de cambio, y por ahí al revés, vos tenés que vender hoy el cereal para comprar lo que necesitas los próximos 90 días. A menos que, como muchos piensan, que bueno, que esto no es sostenible y que antes de 90 días tiene que haber algún ajuste de variable con el tipo de cambio. Pero si vas a ajustar al 2%, Claro. no hay precio que te compense ese diferencial entre precios y ajuste de tipo de cambio. Señal de alerta absoluta, digamos, de acá en adelante y especialmente para fin de año. Si hacemos esta dinámica, miren, para cerrar, un minuto para cada uno, para lo que quiera agregar, y después cerramos con alguna otra pregunta extra. Si querés, arrancamos. ¿Cómo es, Pablo? Sí, dos o tres datos importantes para Dale. la toma de decisiones, más agronómica posiblemente que la comercial, pero tiene que ver, no solo una niña significa menos lluvias acumuladas, sino también tiene que ver con cómo se comportan esas lluvias. Ejemplo, son los años La Niña, en los que se espacian los días consecutivos sin lluvia, se alargan. Entonces, todo lo que tenga que ver con materiales resistentes al déficit hídrico o lo que tenga que ver con las malezas que son resistentes a ese espaciamiento de las lluvias y cómo combatirlas, o lo que tiene que ver también con la densidad de siembra, o lo que tiene que ver con rotar más o tener fechas diferentes de siembra, diversificar las fechas de siembra o los cultivos, es importante para este tipo de años en los que tenemos incertidumbre todavía en qué momento se puede manifestar ese momento de sequía, de déficit hídrico, ¿no? Pero es muy importante siempre no solo considerar el acumulado de lluvia, que va a ser menor, sino Claro. cómo es el régimen de lluvias, cómo se comportan esas precipitaciones. Y otro dato interesante es el que tiene que ver con temperaturas. Hoy la previsión estacional del invierno es que sea un invierno normal. No un invierno benigno, que veníamos a pesar de años niñas en general con inviernos benignos, sino un invierno normal, que es importante también tenerlo en cuenta por el impacto que puede tener menor evapotranspiración, el agua la vamos a guardar más, pero también eventualmente en el efecto de estas heladas, esas bajas temperaturas sobre diferentes plagas o enfermedades. Hoy que hemos tenido una jornada, digamos, motivacional, le decimos al productor que igual siempre, Que igual siempre. que vaya para adelante. Luis. A ver, yo creo que nosotros siempre dijimos, no hay hectárea que queda sin sembrar, así que bien, que Tal sigan cual. en eso. Un poco enganchando con lo que dice Pablo, a mí me parece que ir a maíces tempranos
nos va a dar una ventaja en un montón de aspectos. Me parece que hacer trigo de todos aquellos lugares que podamos meterlo y buscar un alto potencial de rinde, sobre todo aquellas zonas que históricamente siempre tuvieron más potencial de rinde, lo miraría. Yo miraría mucho, estaría mucho en la hectárea, esto que dice Pablo. Me parece que ver qué malezas tenemos todo, pero sobre todo el tema de enfermedades. Si vamos a tener algunas heladas y algunas precipitaciones acumuladas y humedad en los perfiles, yo miraría el tema de fungicidas en cereales de invierno, claramente. Y me parece que el resto todos hablamos que va a haber más soja. Si hay mucha más soja, no solucionamos nada. Me parece que hay que medir la huella de carbono de los cultivos. Hoy tenés traders que están pagando un extra precio sobre la pizarra por medir huella de carbono. Me parece que es una medida de la sustentabilidad en algunos aspectos. Así que sembremos muchas gramíneas, sembremos y midamos huella de carbono. Me parece que por ese lado, insumos va a haber, seguro. Claro. A mí no dudo. Creo que incluso va a bajar yo digo que va a bajar el valor del mercado. Claro, en la tendencia. Seguro. Sí, total. Carlos. No, yo me engancho un poco también con lo que decía de la evolución del tema del área. Y acá para mí hay un factor también que ha cambiado en los últimos años, que es China venía creciendo a una tasa acumulativa más o menos del 10%. Es decir, todos los años China te demandaba más o menos 6 millones de toneladas que de algún lugar del mundo tenían que salir. ¿Y eso qué es lo que hacía? Bueno, justamente fomentaba con precios altos, o sea, vos tenías una demanda que te exigía de dónde iba a salir esa oferta. La única manera de crecer la oferta era por crecimiento de área. Ese crecimiento de área, el grueso lo puso Brasil. Entonces, vos tuviste durante muchos años una presión muy fuerte por parte de la demanda que te hizo crecer la oferta a través del crecimiento del área, ¿sí? Eso se acabó. ¿Por qué? Porque China ya no crece más a esa tasa. Si vos haces un gráfico del crecimiento marginal de la demanda china, de las importaciones chinas, hoy eso está mesetado. Hoy ya no crece a ese 10. Hoy crece con las carnes. Bueno, hoy crece al 6 y encima son mucho más eficientes en el uso de la proteína, en sus balanceados, con lo cual utilizan menos harina de soja. Y hay un factor más. Cuando crecía toda el área por precios altos, o sea, vos tenías que fomentar las áreas marginales con precios altos. Vos crecías en área marginal, lo que pasó en Argentina. Cuando los precios bajaron, se dejó de sembrar en las zonas que habían crecido marginalmente. Bueno, hoy, ¿qué es lo que está pasando? Vos vas a tener las exportaciones de Brasil hoy ya son el 100% de las importaciones chinas. Hace 7 años, 8 años atrás, las exportaciones brasileñas de soja, ¿sí?, eran apenas el 65%. O sea, ¿qué te quiero decir? Hoy Brasil solo te puede dar de comer a China, con lo cual vos podés tener hoy un problema en Estados Unidos de abastecimiento climático, algún problema, que vas a tener consiguiendo un mercado abastecido. Por ahí no tenés esa disparada de precio que con stock bajo de Estados Unidos, todo el mundo, cualquier problemita en Brasil o en Sudamérica te disparaba los precios. Está muy amigo Lula con Xi Jinping, digamos. La cuestión geopolítica es otro capítulo. Ese es otro capítulo, que eso sí, son las cosas que la disrupción de la oferta de cualquiera que sea te puede provocar un cambio en los precios. Más 18%. Que cada vez tenés más riesgo de que eso suceda. Tal cual. Gracias a los tres. Los saludo a Pablo Mercury, director del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del INTA, que integra el Instituto de Mayagua. Gracias, Pablo, nuevamente. A vos, Luis, también, consultor de Somera y fundador del Congreso de Distribuidores del Agro, y a vos, Carlos, también muchas gracias. Carlos Sánchez Negrete, economista y titular de la Compañía Escal del Término. Gracias, de verdad, súper interesante la charla. Nosotros nos despedimos pronto, vamos a seguir con otro capítulo de En la Mesa, los esperamos.